Hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 8 y versículo 4 en adelante, vamos a leer en esta hora. A ver quién le hace llegar una Biblia a nuestros hermanos. Ahí hay Biblias allá atrás, así que te pueden traer una Biblia aquí a ellos para que nadie se quede sin leer la porción que esta tarde el Señor nos ha puesto para que meditemos en ella. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas, versículo 4 en adelante, leemos la palabra del Señor. Yo sé que ya la mayoría la encontraron, así que Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Leemos la palabra del Señor que dice: juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía en gran voz: el que tiene oído oiga, para oír oiga. Pueden sentarse, hermanos. Esta porción que hemos leído es muy conocida porque se conoce como la parábola del sembrador. Esta porción nos relata el momento que dice que el Señor comenzó juntando la multitud y comenzó a enseñarles, a través de parábolas. Y él, usando el método conocido que era la manera de describir un mensaje a través de parábolas, y usando la del sembrador, ya que el mismo Señor Jesús, él en ese entonces lo que más se conocía era la agricultura, y de acuerdo con las costumbres agrícolas que de su época, él comienza y saca esa parte que todos los agricultores conocían, e ilustra una parábola para tratar de enseñar ese mensaje del reino de Dios. ¿Cómo funciona? Porque en la verdad que uno a veces se pregunta ¿cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo funciona la palabra de Dios? Porque es que la palabra se predica cada día. Porque es que la palabra cada día es anunciada. ¿Y cómo es que la palabra no hace efecto? Eso no crea que es de ahora. Eso ya en los tiempos del Señor ya existía. Entonces el Señor, para tratar de ilustrar aquella verdad de lo que acontecía, él usa esa costumbre agrícola. Al menos el que ha sido agricultor se va a identificar y va a saber, y no va a ser indiferente a lo que el Señor quiso de enseñar en esta parábola. Y él ilustra usa esa imagen más bien de que ellos tenían de cómo una semilla entonces era sembrada, pero él pone tres, usa tres elementos en esta parábola, y uno es el sembrador, y el otro es la semilla, pero también también habla acerca de la tierra donde cae la semilla. Entonces esos tres elementos son tan importantes en el reino de Dios, en cómo la obra de Dios se hace, de cómo, hermanos, aquí la Biblia y el mismo Señor más adelante dice quién es el sembrador, quién es la semilla y quién es la tierra. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo es el reino de Dios, o cómo es que la palabra de Dios se hace. A veces nosotros no entendemos y no comprendemos, y quisiera que se hiciera de la manera nuestra. Pero así como en esta parábola que el Señor enseñó a sus discípulos, o le enseñó más bien no solamente a los discípulos, a su gran multitud que le seguía, porque dice que juntándose una gran multitud,
de los que, dice que de los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar la semilla. Entonces, el Señor habla acerca de cómo el sembrador. Decíamos que el sembrador, cuando se habla de sembrador, es los predicadores, los que enseñan la palabra. La semilla es la palabra y la tierra es donde cae la semilla. Entonces, esta semilla, que es la palabra de Dios, podríamos, ¿sabe el Señor? ¿Por qué compara la palabra del Señor con una semilla? Porque podríamos decir, bueno, de la palabra de Dios, la palabra, cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos hablar de la palabra hablada y la palabra escrita, o sea, la palabra de los predicadores, cuando alguien predica, o cuando usted lee la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la semilla. Así como una semilla tiene un enorme poder en sí misma para generar vida, porque esa semilla, usted mira una semilla quizás insignificante en el momento que la tiene en la mano, pero en el momento que usted la pone en la tierra, y si esa tierra es fértil, esa semilla tiene vida en sí misma. A veces decimos, si tiene buena mano, cuando sembramos flores, cuando sembramos cualquier otro tipo de frutas o alimentos que uno siembra, si le va bien y cae en buena tierra, esa semilla tiene vida en sí misma. Asimismo, es la palabra de Dios. O sea que si esa palabra llega al corazón y ese corazón tiene buena tierra, va a tener vida, va a producir fruto. Pero si esa semilla llega y ahí no hay una suficiente, una tierra fértil, esa no va a producir. A veces cuando se siembra semilla uno tira mucha, ¿verdad? Echa 1 o 2, 3 granos por si falla uno, el otro no, ¿verdad? Porque no sabemos si todos los granos serán buenos. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, esa palabra tiene efecto. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta lo más profundo del corazón. Entonces, la palabra de Dios sí tiene el efecto. El problema no es la palabra de Dios, sino es donde cae la palabra de Dios. Fíjense, la palabra de Dios hace el efecto. No es el problema del predicador, no es el problema de la palabra, sino donde cayó la semilla y que no pudo llevar fruto. Entonces, fíjense, esta semilla de la que el Señor habló, Él habló que de 4 diferentes lugares donde esta semilla cayó, donde el sembrador sembró esa semilla, o donde esos diferentes lugares donde cayó la semilla. En cada lugar tuvo reacciones diferentes esa semilla. Todos quisiéramos que la semilla cayera en buena tierra cuando sembramos, ¿verdad? Pero al menos yo me doy cuenta, al menos en esta ciudad, donde vivimos nosotros, la tierra es muy barrosa. Cuando uno siembra alguna semilla, alguna flor, es bien difícil que pueda tener vida mucho tiempo, porque si usted no le trae tierra negra o tierra con abono, esa semilla o esa planta pronto se morirá, porque la tierra es muy barrosa y no va a producir. Pero la palabra de Dios en nuestros corazones no debe de caer como esta tierra en este lugar. Porque aquí casi no se mira que se siembra tanto, porque yo pienso que la tierra es demasiado mala para producir. Pero hay lugares que sí, donde se siembra y produce la tierra. Pero estas diferentes semillas cayeron en diferentes suelos. Dice la palabra de Dios que, aunque comúnmente, hermanos, las parábolas que el Señor habló podrían llamarse, hermanos, enseñanzas que se iban con el día, con lo que ellos más conocían. Esta parábola para ellos no era indiferente el poderla entender. Porque las parábolas, hermanos, quizás muchos no la entendieron esta parábola, pero después el Señor Jesús trae a sus discípulos y les explica el significado de esta parábola. Porque esta parábola, hermano, aunque se conoce como la parábola del sembrador, se podía decir, yo por eso le ponía el tema, la diferente tierra donde cae la semilla. Porque de ahí, hermano, depende los frutos que llevará la palabra de Dios. Donde caiga la semilla. Y al final usted se va a hacer como un examen, o va a pensar
¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde estoy yo? ¿Cuál es la tierra que yo le estoy poniendo para que la palabra de Dios llegue a mi corazón? Porque a veces podemos decir, es que la culpa no es mía, la gente dice, es del predicador, es del hermano. Pero en la palabra de Dios, como dice aquí, es la semilla. Podríamos decir, decía yo al principio, podríamos decir que la semilla, que la palabra de Dios es la palabra hablada o la palabra escrita. A veces no podemos depender solamente de la palabra hablada, de la que escuchamos a través de los predicadores, sino de esta misma palabra que es la palabra escrita. Entonces, porque dice que el versículo 5 que leíamos dice que una semilla mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves de los cielos la comieron. O sea que cuando iba sembrando, hermanos, las semillas, el sembrador, por la tierra donde él caminaba, o más bien donde él sembraba, ya ves que a veces la gente, hermanos, en esos lugares donde se siembra, hacen caminitos por el medio, ¿verdad? Hacen caminitos por el medio de la tierra, y cuando se abra la tierra, luego hacen ese caminito, ese lugar donde caminaba la gente, no podía crecer porque el suelo era demasiado duro, porque depende cuando uno va caminando y caminando se va endureciendo la tierra. Por lo tanto, cuando la semilla, la primera semilla, que dice el versículo 5, que cayó, que se sembró, dice que mientras se sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, dice, por las aves de los cielos. O sea que quedó por encima porque la tierra era demasiado dura y por lo tanto no enterró la semilla y vinieron las aves. Bueno, yo no sé, hermanos, si usted fuera un agricultor, usted se dio cuenta que cuando sembraba uno, incluso había muchas aves. Nosotros, de donde venimos nosotros, se le llamaban zanates a los animales que iban y se comían las semillas. Se sembraba el maíz y luego nos poníamos a cuidarlo. Poníamos unos que se le llamaban espantapájaros, que espantaban a los pájaros, o muchas veces con piedras nosotros espantábamos a los pájaros para que no se comieran la semilla, porque si la semilla quedaba muy enfrente, muy ahí de la tierra, ellos venían y se comían la semilla y no nacía. Pero esta de la parábola dice que cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y dice que se las comieron esa semilla. Y en el versículo 12 que no leímos, pero el Señor cuando explica esta parábola, Él les dice a los discípulos que los que son de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no vean, para que no crean y se salven. O sea que estos hermanos, esta semilla que cae junto al camino, cuando el Señor explicó qué significaba eso, como la tierra, ella estaba dura y quedó por encima la semilla y no se penetró, no pudo brotar porque no echó raíces, porque quedó encima, se la comieron las aves de los cielos. Y ya cuando el Señor explicó ese versículo, Él dijo que estos junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, ¿verdad que suceden mucho de esos, hermanos? ¿Verdad que suceden muchas personas que reciben la palabra de Dios, pero como esa palabra no tuvo raíz, entonces así como las aves vinieron y devoraron la semilla digamos que estaba ahí, así viene el diablo y quita de su corazón la palabra que han escuchado. La palabra no tiene efecto porque viene el enemigo y se la roba. Por ejemplo, viene y escucha la palabra y en el momento que escuchó la palabra se va con gozo, se va contento de que escuchó la palabra. Pero como esa palabra quedó por encima, no penetra hasta lo más profundo, no encuentra raíces. Viene el diablo saliendo de donde escuchó la palabra y viene el diablo y se roba esa palabra, se roba esa semilla que ella recibió. Por eso dijo el Señor que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, el diablo está atento. No crea que el diablo está allá, hermanos, donde está todo el mundo, donde está allá en el estadio, donde están tomando y haciendo relajo. El diablo ahí no está, porque ahí sabe que esa gente ya la tiene en su bolsillo.
Él está aquí, donde están aquellos que reciben la palabra. Él está pendiente de que esa palabra no se profundice en su corazón, sino que quede por encima, y así usted, hermano, saliendo de aquí, esa palabra pueda ser robada por él mismo. Por eso es importante que esa palabra, nosotros debemos ahora, en esta hora, es el mensaje que preparemos nuestra vida, preparemos nuestro corazón para ser una buena tierra, para que cuando la palabra de Dios venga a nosotros, no pueda ser robada ni por el diablo, ni por las demás cosas que ya vamos a ver de qué sucede. Entonces, porque la de junto al camino, y después usted se hace un examen y diga, bueno, ¿yo dónde está? ¿Dónde estoy recibiendo la palabra? ¿Y cómo está mi tierra? ¿Cómo está mi corazón? Porque dice el otro versículo, el versículo 6 que leíamos, sígame con la lectura, dice, otra parte cayó junto a la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Dice que otra cayó en una piedra, o sea, cayó este sembrador, tiró la semilla, y ya la primera había caído junto al camino, y las aves vinieron y se la comieron. Pero la siguiente dice que cayó en piedra, y usted sabe que en una piedra, habiendo caído en una piedra, la semilla brotó, o sea, puede brotar la semilla, pero por el calor de la roca o el calor del suelo, la semilla no pudo enraizarse, por lo tanto no pudo crecer, porque en una roca de verdad que no. A veces, fíjense, en las piedras hay poca tierra a veces. Entonces cae una semilla y echa raíces, nace, le cae agua y nace esa semilla. Pero como no hay profundidad en las raíces, solamente pone unas raíces o tira unas raíces muy gruesas la planta, pero no se puede penetrar porque no hay tierra. Entonces, esta de que cayeron en la roca o en la piedra, el Señor explicó que son aquellos, versículo 13 dice, los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de las pruebas se apartan. O sea que esas personas, hay también aquellos que vienen gozosos. El Señor ha hecho grandes cosas. Y entonces, pero cuando vienen aquellas dificultades, cuando vienen aquellos problemas, dice que como no tienen raíces, son fácil de que puedan ser llevados. Dice que a la hora de la prueba se apartan. O sea, es importante que eso junto al camino, usted se puede dar cuenta de muchos, quizás los que tenemos años de estar en el Evangelio, nos hemos dado cuenta que muchas personas hay así, ¿verdad? Que reciben la palabra de Dios, que la reciben y por un tiempo se mantienen ahí, llevan 2 años, 3 años, 4 años, si es que bien, ¿verdad? 5 años. Pero hay otros que comenzaron al principio de año, en enero, hacen promesa y dicen, yo le voy a servir este año. Yo voy a comenzar con gozo al Señor. Yo voy a servir este año, y comenzamos enero, bien, febrero, bien. Pero cuando viene marzo, ya comenzamos a verlo ya allí, ¿verdad? Ya un domingo sí, un domingo no, y así se va quedando. Esos, como dice el Señor, son los de sobre la piedra, que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, nosotros debemos ir viendo cómo los de junto al camino, los que cayeron sobre la piedra, no podían estar dando fruto porque de una o de otra manera estaban ahí siendo estorbados por el enemigo siempre, por cualquier cosa. Pero también hay una, fíjense, que cae, dice la Biblia en el versículo 7 que leíamos, que dice que la otra parte cayó entre espinos. Esta que cayó entre espinos, esta tierra, por ser que habían espinos, es un suelo que era fértil, porque donde hay una tierra es bastante fértil, usted va a ver que nace mucho pasto, nace mucha hierba. Por lo tanto, ese lugar era fértil para poder producir. Dice que cayó la semilla y cayó en medio de ese terreno fértil, el cual
ese terreno era tan fértil que se ahogó rápidamente esa semilla. Versículo 14 dice que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea que aunque la palabra cae en buena tierra, porque eso de que la tierra tuviera espinos era porque era tan buena la tierra que crecía los espinos de tal manera que crecía más rápido que la semilla que él había sembrado el sembrador. Entonces, ¿qué eso nos dice a nosotros? Que esa palabra que llega a nuestra vida, nosotros debemos atesorarla y que ninguno de los afanes de la vida, no importa lo que sea, nos puedan ahogar la palabra que hemos recibido. Los afanes, las deudas, las enfermedades, las riquezas, nada de eso nos debe a nosotros apartar de lo que hemos recibido de parte de Dios. Nada nos debe alejar de los caminos de Dios. Nada nos debe alejar de lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque dice que el que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Dice, oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. De estos hay muchos, ¿verdad? De estos son muchos los que se van, hermanos, y cualquier excusa han puesto para ya no buscar de Dios. Dicen, no, es que no tengo tiempo. Es que tengo que lavar, dicen. No, es que tengo que ir a visitar una familia. No, es que tengo que hacer otras cosas. Hay el otro domingo. Es que voy a hacer esto. Y comenzamos, hermanos, y nos comienzan a ahogar todas las que hacer. Más en este país, ¿verdad? Al menos en nuestros países somos, el día domingo, sábado y domingo, mucha gente no trabaja, no tiene nada que hacer. Ya se dedica solamente a la familia o a pasear o ir a la iglesia. Pero en este país que los afanes están a la vuelta de la esquina. Yo sé que muchos saliendo de aquí van a ir a hacer muchas cosas todavía. O hay otros que todo el día han estado lavando, comprando el mandado. Han andado haciendo muchas cosas y muchos todavía no han ido a hacer nada. Y otros lo han dejado para mañana por estar aquí. Pero en eso, hermanos, están demostrando que esta semilla, que es la palabra de Dios, está haciendo efecto. No lo está ahogando los afanes de la vida. Entonces, esta semilla dice que creció la semilla entre espinos, como el grano y los espinos iban creciendo, hermanos, al mismo tiempo. Los espinos la ahogaron y el buen grano no produjo nada de cosecha. No produjo cosecha el grano porque lo ahogó completamente. El espino lo creció de tal manera que lo ahogó y no pudo recogerse una cosecha buena porque se ahogó. Entonces, estos de algún tiempo por un tiempo se responden a la palabra, por un tiempo responden, pero pasando el tiempo son ahogados por los afanes, dice aquí. O sea que tienen el deseo de buscar de Dios, pero el crecimiento espiritual no pueden crecer porque hay una competencia entre las cosas espirituales y las cosas materiales, entre las cosas espirituales y las cosas del mundo, y por lo tanto no pueden llevar fruto. O sea, están en una continua lucha. No pueden estar ahí creciendo porque están luchando entre el crecimiento espiritual y el crecimiento, digamos, y la competencia más bien, que es de los afanes. Entonces, esto debe nosotros ponernos en alerta de cuál es el lugar donde nosotros está cayendo esa semilla. Nosotros somos responsables de que esa semilla, que es la palabra de Dios, que es la que recibimos a través de alguien, ¿verdad?, que nos invita, podamos nosotros darle el valor que tiene esa semilla y que esa semilla lleve fruto. Porque nosotros, hermanos, a veces no podemos hacer más de lo que hacemos. Solamente podemos hacer una parte. Nosotros somos responsables de esa parte, de que esa semilla lleve fruto al 100%, como dice más adelante. O sea, este suelo representa un terreno fértil, decíamos, para la palabra, pero el suelo era demasiado fértil que ya, hermanos, crecía todo tipo de espinos y ahogaron la palabra de Dios. Crecieron los afanes y las riquezas de la vida, los ahogaron las cosas buenas que Dios había hecho. Por eso es importante que nada de eso nos ahogue, ¿sabe? Eso es lo que más sucede. Los de
que cayó entre espinos. Es lo que más sucede, al menos en este país, donde la semilla cae ahí, son ahogados por todas las cosas que pasan. Pero solamente el Señor dijo que había una semilla. En el versículo 8 dice que cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Dice que esa semilla cayó en buena tierra. O sea que esa única semilla que cayó en buena tierra es la que pudo dar fruto. Pero ¿cuántos, hermanos? Al menos hay unas estadísticas que del 100% que escuchan la palabra de Dios, solo el 25% dan fruto. De aquellos hermanos que vienen a los pies de Cristo, del 100%, el 75% son ahogados por los afanes de la vida, son robadas, como dice, los que cayó en la piedra. Son como el que cayó junto al camino, donde Satanás hizo un trabajo, hizo una labor con ellos, por la cual ellos no pudieron crecer y se quedaron afanados. Yo, hermano, sé de muchos, en el tiempo que tengo de estar en los caminos de Dios, yo he visto muchos que han comenzado este camino y han crecido y han vivido bien el tiempo que están en el Señor. Pero luego los afanes, luego los quehaceres de este mundo los han apartado de tal manera que ahora están afanados, pero se descuidaron de su vida espiritual y no dieron fruto. Yo he visto personas de cómo eran al principio, pero cómo ahora ya no. Pero ¿por qué solamente el 25% lleva fruto y los demás, el 75% no? Porque lo que dice el versículo 8, que la parte que cayó en buena tierra, nació y llevó fruto al 100 por 1. O sea que esa semilla que cayó en esa buena tierra, cayó, dice que en un suelo que era a la vez muy fértil, libre de hierba, libre de una roca que cayera ahí, libre de que pasara un camino. Era una tierra de tal manera que la cosecha, dice que fue productiva, creció en buena tierra. Ese cultivo estaba ahí, qué bonito cuando uno mira aquellas milpas, ¿verdad? Que están bien bonitas, que no hay ni monte en medio, que se miran bien verdecitas, que le cayó lluvia, que la tierra era buena y cómo comienza a producir. Asimismo, aquellos que hermanos vienen al Señor y que pasan los años y siguen ahí como un roble, siguen ahí creciendo en el Señor y siempre quieren más del Señor y están buscando más de Dios. Qué bueno aquellos que cuando yo vine aquí ya estaban aquí y siguen aquí, ¿verdad? Qué bueno aquellos que se vienen añadiendo y que cada día vayan creciendo y que aquellos que ya estaban aquí, que sigan dando fruto, ¿verdad? Que sigan las cosechas cada año, que cada año haya cosecha, que cada año encuentre cosecha el Señor, porque nosotros en el Señor debemos dar fruto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor habló de una higuera que dice que no producía fruto, y vino un año, dice que le pidió fruto. Dice que fue a ver si tenía fruto y no tenía fruto. Entonces dijo, la voy a cortar. Pero el encargado ahí dijo, no, la voy a abonar para que el otro año dé fruto. Y el otro año vino y no tenía fruto otra vez. Entonces dijo el dueño, la voy a cortar porque no está dando fruto. Pero hermanos, si la semilla, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios está hallando cabida en nuestro corazón, nosotros vamos a llevar fruto, porque no hay nada mejor, hermano, que la palabra nos ayude a llevar fruto. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, cada vez que nosotros leemos la palabra, nos va a enseñar a nosotros a dar fruto. Versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuántos de aquí, hermanos, nos vamos a la casa y retenemos la palabra de Dios y seguimos en la semana? Fíjense, yo siempre he dicho que uno saliendo de aquí, hermanos, comienza, es como cuando usted carga su celular. Usted lo carga y nomás sale de su casa, usted va a ver que usted ni lo ha usado y ya lleva el 99%. Después, a ratito, unas 2, 3 llamadas y lleva el 95%. A veces a las 8 de la mañana y usted ya lleva 90%. Y uno dice, ¿cómo se descargó este teléfono tan rápido? ¿Cómo se va descargando? Así es nuestra vida espiritual. Nosotros salimos de aquí, de este lugar, y si no seguimos alimentándonos de la palabra de Dios, de la presencia del Señor, rápidamente nuestra vida se irá desgastando de tal manera que no vamos a dar los frutos necesarios. Por eso es importante que esa semilla, como dice
la palabra del Señor, que retienen la palabra, oída y dan fruto con perseverancia. O sea que algunas personas son como esta buena tierra, que reciben la palabra con corazón bueno y recto y la retienen. Ahí la retienen y la traen memorizando. Yo siempre, hermano, me recuerdo del principio que yo comencé los caminos del Señor, que yo memorizaba versículos. Yo memorizaba versículos para poderlos llevar, hermanos, en la semana y estarlos repitiendo para que no se me olvidaran. Entonces, pero conforme van pasando los años, uno va aprendiendo otras cosas, ¿verdad? Va aprendiendo no solamente a memorizar versículos, sino a entender versículos, donde uno entiende ese versículo y uno ya puede sacar lo mejor de ese versículo. Pero de ese versículo que está en la palabra de Dios. Pero hay muchos hermanos que se han conformado con escuchar algo y no importa que sea verdad o sea mentira, la aprenden. Pero la palabra de Dios nos enseña que necesitamos que, así como estos hermanos que cayeron, estas semillas que cayeron en diferentes lugares, en diferentes tierras, y que siendo que esa tierra, una solamente era la fértil y las demás no, en cada momento que nosotros escuchamos la palabra de Dios, o quizás nosotros, todos los que estamos aquí, en algún momento hemos escuchado la palabra de Dios, y quizás así como en estos diferentes lugares que cayeron, estas diferentes tierras donde cayó la palabra, quizás esa palabra ha caído en nosotros, en donde quizás no ha producido lo que en verdaderamente Dios quiere que produzca en nosotros. Y durante su tiempo que tiene, no sé a dónde ha caído, a veces le ha caído, no sé, después de aquí que ha salido y dice usted, no, esta palabra cayó, ¿a dónde cayó? No le hizo efecto. Porque así como estos, hermanos, y me voy a incluir yo, como estos donde cayó la tierra, no produjo efecto. No hizo nada, como el de junto al camino, vino Satanás y robó eso. Pero en algún momento quizás nosotros, así como a que cayó entre espinos, quizás esa palabra quizás no ha hecho el efecto porque hemos sido ahogados por los quehaceres y los afanes de la vida. No sé cómo, en esta hora puede hacer como una exégesis, ¿verdad? De donde la palabra ha caído. A veces permitimos que la palabra no tenga el lugar en nuestra vida. Quiera Dios que usted sea del 25%, que Dios decía del 100%, que la palabra la reciben con gozo y dan fruto. Y dan fruto al 100 por 1. Y dan fruto día a día. La palabra, hermano, no es robada. Hace el efecto por la cual Dios la envía, porque Dios envía la palabra, ¿verdad, hermano? Aquí no es que yo diga, no, es que yo voy a ir y voy a predicar. No, hermano, aquí la palabra de Dios es la que el Señor quiere que nosotros prediquemos. Es la que el Señor pone que se predique. O sea, a veces nosotros permitimos que esa palabra no tenga lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en algún momento, igual que la semilla que cayó en una piedra, a veces, hermanos, tenemos destellos de entusiasmo a recibir la palabra, pero se agota rápidamente. Te vemos ahí, hermano, y salimos y decimos, hoy sí le voy a servir. A veces uno motiva a alguien, uno dice, ahora sí este hermano va a servir, ahora sí la hermana va a servir. Pero así como el que cayó, hermano, como la que cayó entre las piedras, o sea, que dice que a veces tiene destellos de entusiasmo y recibe la palabra, pero se agota rápidamente. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra cayó en ¿qué? La cayó en piedra, dice que como cayó en la piedra, dice que por lo que la roca era, dice que no creció las raíces, pero no se profundizó. Por eso muchos hermanos reciben así la palabra, con ese entusiasmo en el momento, pero saliendo de aquí es robada esa bendición que tenía esa persona. O quizás en algún momento de nosotros somos como la semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Que es la que más sucede, que dice que los afanes de este mundo los engañó, o las riquezas mismas. Estas riquezas constantemente amenazan a hacer morir la palabra de Dios. Estas riquezas que a veces nosotros anhelamos y por las cuales venimos a este país, ¿verdad? Ahogan la palabra de Dios.
O sea que no es malo ser, hermano, rico, porque sabe, hermano, los hombres de Dios han sido ricos. Los grandes hombres de Dios, el Señor está, más bien la palabra de Dios está llena de bendiciones, de prosperidad. Los hombres de Dios fueron prósperos. Podemos hablar de Abraham, Jacob, Isaac, el rey David. Podemos hablar de grandes hombres que fueron prósperos. Pero ¿saben? Una de las cosas que ellos tuvieron era que ellos nunca se apartaron de Dios. Ellos las riquezas no pusieron por delante las riquezas que el mismo Dios. Ellos siempre, para ellos lo más importante era Dios y no la riqueza. O el mismo Job, ¿verdad? Que dice que era rico y que el mismo Satanás se dio cuenta de la riqueza que tenía y se presentó delante de Dios y dijo, cuando vino ahí el Señor le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el diablo dice, sí, pues sí, ¿cómo? ¿Cómo no te va a adorar si lo tienes bendecido? Le ha dado hijos, le ha dado hijas, le ha dado riqueza, le ha dado todo, le dice Satanás. Pero déjame tentarlo a ver si así se permanece fiel a ti. O sea, vamos a encontrar que en la Biblia hay hombres que han sido prósperos, pero los afanes, o sea, el engaño de las riquezas, nunca los amenazó con apartarse de Dios. O el mismo rey Salomón, uno de los reyes más bendecidos, los más prósperos que existieron. Y cuando el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y él, hermanos, si hubiera sido mucho de nosotros, le diríamos, Señor, lléname las bolsas de dinero, Señor, dame riqueza. Pero dice que él cuando el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Si usted tuviera el Señor mismo ahora y le dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le diría usted, hermano? Dame riquezas para irme de aquí y me voy de una vez allá a mi país a jubilarme. ¿O qué le pediría al Señor? Él tuvo la oportunidad de pedirle riquezas o de pedirle que cada vez que fuera a la guerra, ganar las guerras. Yo le podría haber dicho al Señor, permíteme que cada vez que yo salga a la guerra con mi ejército, pueda ganar las batallas. O decirle, Señor, yo quiero tener prosperidad, yo quiero tener riqueza, Señor, dame la riqueza. Pero Salomón dice que se puso a pensar y dijo, no, yo soy demasiado joven. Y esta nación es una nación tan especial para Dios. Y es una nación tan grande por la cual yo necesito sabiduría. Y le dijo a Dios, dame sabiduría. Yo necesito sabiduría. Entonces dice que Dios le dio una sabiduría a aquel hombre, por cuanto le dice, por cuanto no me pediste a tus enemigos, ni me pediste riqueza, le dijo, todo lo demás te lo voy a dar. Todo eso te voy a dar, te voy a dar la sabiduría y te voy a dar la riqueza y te voy a dar a tus enemigos. Amén, amén. Porque, y él sabía, hermano, que lo más importante que él sabía, que él necesitaba más bien era la sabiduría de parte de Dios. Porque hay sabiduría terrenal, dice la Biblia, sabiduría terrenal y diabólica. Pero hay la sabiduría de Dios, aquella que viene de Dios, la que le da a uno sabiduría para poder tener la capacidad de entender los misterios de Dios. Pero también hay sabiduría de la terrenal, ¿verdad? La que nos sirve para eso. Entonces, los afanes del mundo pueden ahogarnos juntamente con las riquezas, con ahogar la palabra de Dios. Y no que esa palabra no tenga, digamos, profundidad y que no pueda ser fértil esa palabra. O sea que nosotros debemos cuidar que así como esa semilla que cayó, digamos, en esos 3 lugares donde no debía de haber caído la semilla y por lo tanto no dio fruto, debemos cultivar y procurar que esa semilla lleve fruto en nuestra vida. O sea, dar fruto al 100% debe ser todo nuestro deseo. Nuestro deseo cada día de poder dar al 100% el fruto para el Señor. Pero ¿por qué es que no se lleva fruto? Porque dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Dice, no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, dice. O sea que nosotros necesitamos que la palabra del Señor llegue a nuestra vida y no solamente a ser oidores. La palabra dice que aquel que escucha la palabra, el mismo Santiago dice que si alguno es oidor, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo y luego de su rostro, dice, y en un espejo su rostro natural, pero luego dice que yéndose, dice que se le olvida cómo es. Así es aquel que escucha la palabra de Dios,
y no es hacedor. Por eso cada día nosotros debemos ser hacedores de la palabra para que nosotros podamos llevar fruto, porque Dios espera fruto de nosotros, ¿verdad? Que demos frutos al 100%. Necesitamos que cada uno de nosotros, esa palabra que escuchamos, comience a hacer el trabajo, hermanos. Dejémoslo que Él haga el trabajo en nuestra vida y que saliendo de aquí nosotros podamos llegar a los corazones. Podemos llegar, hermanos, que ese corazón de nosotros lleve la palabra atesorada y que no, el día de mañana se nos olvide, porque eso es lo que pasa con las iglesias y con el pueblo de Dios, que, ¿sabe? Pero la gente dice, yo, ¿para qué quiero ser cristiano? Si dice que es cristiano y el lunes dice, ya se le olvidó que es cristiano. Que el martes ya se le olvidó que es cristiano. Nadie quiere ser así. Pero aquellos hermanos que llevamos fruto, aquellos podemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y sábado llega domingo y nuevamente venimos, recargamos nuestra batería y nos vamos, y la palabra de Dios sigue haciendo efecto en nuestros corazones. Así que quiera Dios que cada uno de nosotros no seamos como alguno de esos terrenos, o como alguna de esas tierras, o como alguna de ese suelo donde cayó esa semilla, que esta semilla lleve fruto. Que lleve fruto al 100%, que ni los afanes, hermano, ni el diablo, ni nadie, hermano, nos robe lo que Dios, hermano, nos ha dado. Nadie nos puede quitar esa bendición porque Él nos la ha dado. Y que nosotros sintámonos privilegiados al escuchar la palabra de Dios y no que esa palabra vuelva vacía. Siempre nosotros decimos, oramos para que esta palabra no vuelva vacía, que haga la obra para la cual Él la envía, porque queremos que usted, hermano, sea beneficiado y que sea como esta que dice que la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100%. Dice que llevó al 100% el fruto. Es como siembra usted el maíz, ¿verdad? Y usted siembra una semillita, un maíz siembra. Y cuando nace, ¿verdad? La mata se crece y tira una, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le llamamos una mazorca, pero trae ahí como no sé cuántos cientos de granos trae en ese elote, donde viene todo el grano. Imagínense cuánto produce una planta. Cuánto más, hermano, la palabra de Dios en nuestros corazones si cae en buena tierra. Que quiera Dios que en esta hora, hermano, usted hágase como un examen en su vida. ¿Qué tierra es la que tengo yo en mi corazón? ¿A dónde está cayendo esa palabra en mi vida? ¿Cómo recibe la palabra? O usted lo toma como una ofensa a la palabra de Dios. Decir, no, este hermano lo tiene contra mí. Lo está diciendo porque a mí me conoce. Porque mira que yo soy así. O es de aquellos que dicen, no, yo voy a preparar esta tierra para que mi corazón, para que mi vida, esa palabra pueda hacer efecto en mi vida. Esta hora, hermanos, ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Que tengamos, hermanos, nuestro corazón y nuestra vida, hermanos, preparada para que esa palabra, esa semilla caiga. Porque el sembrador, decíamos que era la palabra. De la semilla, la palabra, el sembrador son los predicadores. Entonces esa semilla cae, hermanos, cae, y que esa palabra que cae, como esa semilla, pueda germinar en su corazón y comience a crecer. Que nadie venga y le robe esa semilla. Que esa semilla tenga, hermanos, ahí una buena tierra en su corazón para que pueda así, hermanos, dar fruto. Usted puede dar fruto y va a ver que pasan los años y usted seguirá dando fruto. Pasarán los años, hermano, y cada año tendrá cosecha. Cada año habrá cosecha porque usted está recibiendo la palabra de Dios y está recibiendo la palabra en buena tierra. Está siendo regada. Yo tengo unas plantas, hermano, que todos los días las riego. Y ya cuando viene este tiempo, yo digo, ya se van a quemar. Y cada día, hermano, me levanto. Lo primero que veo es que no se hayan quemado por el frío. Hoy en la mañana, lo primero que me levanté, que estaba frío, era a ver las plantas si se las había quemado el frío. Y todavía no, entonces les puse agua otra vez para que dure otro día a día, hermano. Estoy haciendo eso porque me gusta cómo se miran muy bonitas las verdes. Así cada uno de nosotros debemos regar, hermanos, esa semilla que cae en nuestro corazón, para que, hermanos, lleve fruto al 100% como el Señor quiere que llevemos. Como dice Santiago, haciendo hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice, engañándonos a nosotros mismos. Debemos nosotros atesorar esa palabra. Saliendo de aquí, hermano, que esa palabra no se nos olvide. Que de cuál, hermano, somos, no sé. Solo usted sabe, hermano, cómo está su corazón, a dónde cayó la semilla. Si en buena tierra
o en una piedra, o junto al camino, o, hermano, no sé, entre espinos, están siendo ahogados por los afanes de este mundo. Quiera Dios que sea en buena tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y así con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado, quiera Dios que usted en su corazón esté dispuesto a comenzar a dar fruto en esta hora. Mientras oramos en esta hora, yo voy a hacer una oración por aquellas personas que si quieren dar su vida al Señor, quieran comenzar a caminar en este camino y comenzar a dar fruto al 100 por uno. Esa es la oportunidad que Cristo le da. Quiere recibir al Señor, no solamente a los que están aquí, sino a aquellos que a través del video en YouTube pueden ser alcanzados, porque quizás no están dando el fruto de la cual el Señor espera. Y un día el Señor volverá para pedirle fruto a su vida. Y Él va a venir a buscar como la higuera que buscó a ver si tenía fruto y no encontró. Quiera Dios que cuando venga a su vida el Señor encuentre el fruto que Él está buscando. ¿Hay en medio nuestro alguna persona que quiera subir al Señor? Póngase de pie ahí. Vamos a orar por usted para que el Señor le perdone sus pecados y comience una nueva vida y que sea también perdonado sus pecados. Esta hora es la oportunidad que Cristo nos ofrece y es el de venir a Él para poder dar nuestra vida a Él. ¿Hay en medio nuestro alguna persona? Póngase de pie. Y si usted allá a través del video, usted no ha recibido al Señor, puede hacerlo porque el Señor está salvando. El Señor quiere que cada uno de nosotros llevemos frutos al 100 por uno. Así que, ¿hay en medio nuestro alguna persona? Si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra.